Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal Shenhan Forage Alta Magia. Como siempre hago referencia, estamos en fecha 20 del mes de octubre del año 2023. Bienvenidos a todos al canal y en el día de hoy estaremos dialogando un poquito de ciertamente un icono propio de lo que es el ocultismo, esoterismo y demás. Y hablar de este grimorio, del Necronomicon, ciertamente no es una tarea para nada fácil. Dado que los rituales allí expuestos claramente son parte tranquilamente posibles en virtud de que una persona en magia avanzada crearía rituales similares, especialmente los de apertura de portales y llamamientos. Como siempre enseñé, los rituales hay que hacerlos y no copiarlos. O en su defecto uno aprende una ritualística, la practica como tal y luego es muy probable que aquel que al menos tenga un cierto don para ser mago, porque no cualquiera va a ser un mago, muchos pueden estudiar, practicar y demás, pero siempre está ese que se diferencia un poco del resto. Y ciertamente esa persona va a modificar factiblemente dicha ceremonia o la va a realizar conforme a sus propias creencias o experiencias, ¿sí? Lo que para mí sirve, como siempre manifiesto, quizás para vos no. Y hasta te resulte quizás a vos algo peligroso realizar lo que yo hago. Y lo que quizás vos hagas, para mí, no sirva o no sirva conforme a los resultados que a vos te han brindado esas prácticas, ¿sí? Para la magia, básicamente, debe ser vos quien cree justamente la misma. Y nadie mejor que vos para crear una magia justamente para vos, porque la vas a realizar conforme tus propias creencias, tu propia convicción, tu propia voluntad, anhelos, deseos, tu propio conocimiento, y vas a adecuar justamente una ceremonia que va a estar casi perfectamente encuadrada en tu propia personalidad, y no va a haber otra ceremonia mejor que la que vos crees para vos mismo. Lo que pasa es que claramente para mucha gente esto conlleva estudio y praxis, empíricamente, claro. Entonces no todo el mundo se toma la molestia de estar años estudiando y práctica y error. Muchos quieren una ceremonia, prender una vela y en 48 horas tener un resultado. No, eso no va a pasar jamás, ¿ok? Volviendo a lo que es claramente el eje temático del día de hoy, otro aditamento que este grimorio particularmente tiene es que usa justamente los nombres de muchos Anunnakis. Aparece Anu, Enki, Enlil, Marduk, Inanna, etc. Que claramente, si ustedes están siguiendo la serie de la creación de la raza humana que está en este canal, son propios dichos nombres de las tablillas sumerias que sabemos son ciertas y evidentemente comprobables. Vamos a tener que hablar un poquito de lo que son estas tablillas como para entrar en contexto y luego volver al eje temático. Ciertamente las tablillas sumerias sí ciertamente son objetos de arqueología, objetos arqueológicos antiguos que claramente se remontan a la civilización sumeria. ¿En dónde? Allá en Mesopotamia. Existió hace ya miles y miles de años y estas tablillas sumerias han sido descubiertas en diversas excavaciones arqueológicas en la religión claramente de Mesopotamia, que abarca partes de lo que hoy claramente son Irak, Irán, Siria y creo que Turquía. Y a lo largo de los años, muchas de estas tablillas sumerias claramente han sido rescatadas y se encuentran muchas en museos y otras en colecciones a lo largo de todo el mundo. Algunos de los lugares más prominentes donde se pueden llegar a encontrar las tablillas sumerias son, por ejemplo, si mal no recuerdo, uno es el Museo Británico de Londres, que ciertamente alberga una gran cantidad de tablillas sumerias. Después estaba el Museo del Louvre, allá en París. También está el Museo de Pensilvania, o sea, en realidad hay una universidad en Pensilvania y dicha universidad posee un museo. En dicho museo se encuentra gran cantidad de tablillas sumerias propias de Nippur, que es justamente un lugar de aquellas latitudes. Y después también está lo que es el Museo Nacional de Irak, allá en Bagdad.
que también alberga gran cantidad de tablillas sumerias, pero también tiene artefactos propios de arqueología de la antigua Mesopotamia. También existen las tablillas sumerias en varios otros museos y colecciones privadas, obviamente, en todo el mundo. Pero estas son más o menos las que recuerdo, al menos ahora en este momento. Es importante también tener en cuenta que estas tablillas sumerias son consideradas valiosos tesoros arqueológicos y son objeto claramente de estudio continuo, ya sea por parte de académicos como también de historiadores. Además, algunas de las tablillas han sido objeto de saqueo y tráfico ilegal, justamente lo que ha llevado a esfuerzos internacionales por recuperarlas y proteger ese patrimonio cultural de la humanidad. Por lo tanto, su ubicación precisa y disponibilidad puede variar con el tiempo. O sea, habitualmente suelen estar en un lugar, pero por seguridad después las cambian de lugar a otro, ¿sí? Ahora, tendremos que volver un poquito a lo que es, claramente hablar un poco de lo que es el Necronomicon. A ver, el Necronomicon es ícono dentro de lo que es claramente la cultura ocultista, esoterista, en todo el mundo. Creo que no hay ningún lugar del planeta que no haya oído hablar o haya leído el Necronomicon. Y el Necronomicon es un libro bastante legendario en el ámbito claramente también incluso en la literatura de horror y ficción. Para quien es un practicante, un ocultista y demás, obviamente entra dentro de nuestro ámbito, pero para mucha otra gente, quizás para los más escépticos, en vez de considerar un libro de liturgias prácticas dentro de la espiritualidad, los consideran dentro de lo que es la literatura de horror y ficción. Y este libro justamente fue creado por H.P. Lovecraft, que es un escritor norteamericano. Este grimorio, para algunos ficticio, ciertamente ha alcanzado un estatus místico dentro de lo que es la cultura popular, principalmente debido a su asociación con los mitos de Cthulhu, un panteón de criaturas y deidades ficticias o no, creadas justamente por Lovecraft y sí, ciertamente después por otros autores. El nombre Necronomicon ha sido básicamente atribuido a un libro supuestamente prohibido que, según la narrativa de Lovecraft, contiene conocimientos ocultos y peligrosos acerca de entidades, rituales arcanos y, bueno, obviamente secretos del universo. Lovecraft se inspiró en diferentes fuentes justamente de mitología, ocultismo y folclore para crear este libro, que ha sido posteriormente expandido y reinterpretado por otros escritores y creadores también en cierto modo de contenido. A ver, el Necronomicon, dentro de lo que es de las historias de Lovecraft, es a menudo asociado a un tal Abdul al-Hazred, que sería una especie de supuestamente de autor real del libro, allá por el siglo, creo que 6, 7 o antes del siglo 10, es más que seguro, obviamente después de Cristo. Y se dice que justamente este libro fue escrito en Damasco. Y el libro, o el grimorio, se caracteriza por su contenido inquietante y oscuro y centrado en lo que es la invocación y el trato con seres poderosos y a menudo, al menos por el libro, hostiles. Ciertamente todo espíritu puede ser hostil, pero también puede ser benevolente. Recordemos que todos los espíritus, sí, inclusive nosotros, los seres humanos, que también obviamente poseemos nuestra esencia espiritual, somos duales, conocemos el término de lo que es lo bueno, lo malo, ¿sí? Y evidentemente los espíritus también poseen esta dualidad. Recuerden que cada espíritu tiene su propia personalidad, y si tienen su personalidad, también tienen sus días buenos, tienen sus días malos, tienen sus preferencias, ¿entienden? Hay muchas cosas a tener en cuenta, porque son, en cuanto a poderío, son infinitamente superior, al menos a nosotros hoy, pero ciertamente poseen una personalidad como la del ser humano, ¿está? Entonces a muchos espíritus les gusta tal cosa, no les gustan otras, y así. Entonces, el Necronomicon, bueno, ciertamente tiene una existencia real, y su leyenda y mitología han sido tan convincentemente desarrolladas que obviamente han inspirado a numerosos autores y artistas y también creadores a expandir y desarrollar su propia versión del libro,
creando obviamente una vasta cantidad de obras literarias, películas y bueno, obviamente otros medios de entretenimiento basados en la ficción para quien considere a este grimorio dentro de la literatura de horror y de ficción. Obviamente son personas que habitualmente son escépticas, ¿sí? Sin embargo, para la persona espiritual, como quizás la gran mayoría de nosotros, esto es ciertamente un grimorio. Puede ser un grimorio no muy creíble, puede ser un grimorio relativamente creíble o puede ser un grimorio totalmente creíble. Esto quedará en virtud de quien justamente pueda o quiera o se arriesgue a llevar adelante qué cosa, las prácticas que están allí. Y ahora bien, leyendo lo que es el Necronomicon, claramente se ven que muchas ceremonias son relativamente complejas, ¿sí? Entonces, más allá de que se crea o no, si alguien quiere llevar adelante prácticas propias del Necronomicon, tiene que tener muchos años en lo que es experiencia en lo que es la alta magia, no la baja magia. Y no desmerezco la baja magia. La baja magia cuando trabaja es exquisitamente, pero exquisitamente efectiva. Es una locura lo bien que trabaja la etiquetada o mal etiquetada baja magia. Trabaja muy bien, ¿sí? Pero son ceremonias distintas, son seres distintos. Energéticamente son muy distintos. Entonces hay que ser técnicos y separar una cosa de otra, ¿sí? No desmerezco ninguna, ¿sí? Pero hay que tener una pequeña división entre una y otra. Por una cuestión de calibre o poderío, básicamente, ¿sí? Pero nada más que eso. Tanto uno como otro, ambos en sus campos son excelentemente buenos trabajando en lo suyo. Muy buenos, ¿sí? Ahora bien, en resumen, el Necronomicon es un grimorio, ficticio o no, según para quién, creado justamente por H.P. Lovecraft, que ha alcanzado justamente, como dije, una notoriedad dentro del género de literatura, de horror y ficción, como así también dentro de lo que es el plano espiritual, para todo practicante de dichas artes, debido a su asociación justamente con los mitos de Cthulhu, y bueno, obviamente por tener dentro de su contenido todo lo que son los nombres propios de los Anunnakis, que técnicamente sí, y no lo aseguro en un 100%, pero en un 90-95% yo, y hablo por mí, y no tengo la verdad absoluta, yo creo y considero que sí fuimos justamente creados, como bien dije en uno de los últimos videos, a imagen y semejanza de otra raza, no de un dios, ¿sí? Y que justamente fuimos, obviamente, una experiencia de laboratorio, una práctica de laboratorio, ¿sí? Así que bien, independientemente de eso, el Necronomicon contiene supuestamente ceremonias para llevar adelante e invocar o convocar o evocar o conjurar o conforme la perspectiva con que se aborda una ceremonia va a ser una cosa u otra, a este tipo de entidades que técnicamente habrían sido o son incluso Anunnakis. Se me vino algo a la mente que lo voy a manifestar cuando estemos terminando lo que es la serie de la creación de la raza humana con los Anunnaki, que va a dejar un poco ahí picando la pelota ahí para ver si pateamos al arco o no. Nos va a dejar con cierto tipo de, no sé si duda, pero nos va a dejar con la cabeza abierta a ver si todo esto es real o no. En relación a las tablillas sumerias, es lo único científicamente que tenemos comprobable y han sido corroborados justamente por el plano espiritual, al menos en mí. Cada quien verá cómo puede, si quiere y si puede corroborarlo con sus espíritus con los cuales habitualmente interactúa. Independientemente de eso, vuelvo a reiterar, el Necronomicon tiene técnicamente ceremonias complejas o relativamente bastante complejas. Se aconseja que para quien hace baja magia no la lleve adelante y que entre dentro primero, dentro de lo que es la alta magia, desde lo básico hasta llegar a un grado medio superior, y después recién lleva adelante las ceremonias propias de lo que es el Necronomicon, crean o no en él. Sí, ahora bien, como siempre dije, las prácticas las crea uno, por lo cual lo que está en el Necronomicon tranquilamente pueden ser ceremonias creadas justamente por H.P. Lovecraft o Aljazer el Rojo o quien fuere. Una
persona. Cada persona debe crear sus propios rituales. Y en este caso pudo haber creado esas ceremonias con los nombres propios de quienes, los Anunnaki. Volvemos de vuelta a los Anunnaki. Está Enlil, Enki, Anu, etc. ¿Ok? Así que bueno, a grandes rasgos, esto es un poco un panorama de lo que es el Necronomicon. Ciertamente es muy complejo, es uno de los libros o grimorios más controversiales, ¿sí? Ya hace muchísimo tiempo, y seguramente lo será a lo largo de cientos de años, pero es un libro que no puede faltar, al menos dentro de lo que es el practicante de alta magia. El practicante de alta magia, crea o no, no puede dejar de tener un Necronomicon en su biblioteca privada. ¿Ok? Les mando un cordial saludo, muchísimas gracias por acompañarme, por escucharme. Espero que esto los exhorte a ustedes a que si alguien no tiene al menos alguna copia en físico del Necronomicon, busque alguna digital por ahí. No todas son iguales, sí, ciertamente no todas son iguales. Busquen, si quieren, para tener relativamente más o menos lo más original posible, obviamente el de H.P. Lovecraft. Pero después hay muchas variantes, ¿sí? Que se han dado a lo largo de los años, y en cada cual agrega o quita conforme sus propias creencias o prácticas. Así que si el material les gusta, como siempre, denle like, compartan, suscríbanse, comenten, porque siempre estoy respondiendo. Me hago un tiempo y trato de responder a todos quienes se expresan en la caja de comentarios. Así que un abrazo para todos, y hoy estaré subiendo un pequeño texto de una pequeña ceremonia dentro de lo que es el sector de suscriptores con membresía. Y les aconsejo suscribirse al área de la membresía, porque hay, no solo me van a ver a mí llevando adelante unas pequeñas liturgias, sino que me van a ver a mí explicando ceremonias propias de alta magia. Y evidentemente tienen material mucho más interesante que el que está colocado para el público en general dentro de este canal. Les mando un gran abrazo, se me cuidan, estudien y apliquen, por favor. Mucha luz para todos.